Licenciado Carlos Morales Sánchez. Buenas tardes, bienvenido, licenciado, a esta etapa en la que serás entrevistado con los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. La entrevista que se le hará tendrá una duración máxima de 30 minutos, dentro de los cuales usted tendrá 10 minutos para exponer sobre los temas relacionados con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Posteriormente, los comisionados aquí presentes le harán algunas preguntas que consideren pertinentes en un espacio de 20 minutos como máximo. Usted deberá concretarse a contestar dichas preguntas. El secretario técnico llevará el control del tiempo de la entrevista, quien indicará previamente cuando dicho tiempo se esté terminando. Al término de la entrevista, usted deberá abandonar estas instalaciones, quedando prohibido entablar diálogo alguno con los demás candidatos que aún no han sido entrevistados. Empezamos con su exposición, licenciado. Muchas gracias. Ciudadanas y ciudadanos integrantes del Comité de Selección, muchas gracias. Carlos Morales Sánchez, originario de Zapoteco, Oaxaca, Zapoteco del Istmo y Tehuantepec, a sus órdenes. Voy a empezar a dar una breve exposición respecto de estos temas que pues, resultan tan preocupantes en estos momentos. Hace unos momentos en la mañana los compañeros del litigio estratégico Indígena Asociación Civil, la asociación en la que yo trabajo, me preguntaban: Carlos, ¿por qué vas a exponerte a una entrevista al comité de selección si el asunto ya está arreglado, si todos ya están seleccionados? La respuesta que les dije es que no es cierto, que esa es la percepción que la ciudadanía tiene respecto de los órganos ciudadanos, pero que no es cierto, que debemos empezar a cambiar la percepción que la ciudadanía tiene respecto de los órganos de combate a la corrupción. Es cierto que durante mucho tiempo, desde 1982 en que fue creado, derivado de la gran cresta de corrupción del sexenio López Portillista, que generó la renovación moral de la sociedad con Miguel de la Madrid, se generaron leyes de responsabilidades administrativas que desafortunadamente, por una parte, fueron instrumentos de control político y por otra parte fueron ejercicios de autoritarismo en la persecución de servidores públicos. ¿Por qué digo ejercicios de control político? La ley de responsabilidades de los servidores públicos tenía un error en el diseño porque la misma institución que sancionaba formaba parte del mismo poder ejecutivo. ¿Por qué fue instrumento de control político? En virtud de que en muchas ocasiones esta misma dependencia de la dependencia que fiscalizaba al titular del poder ejecutivo generaba pues la línea, lo voy a decir en esos términos, respecto de la persecución administrativa en contra de servidores públicos que tal vez no convenían a los intereses del sistema. No funcionó además por el propio autoritarismo de la sanción. Quien te investigaba era quien te sancionaba. Quien tiene a juez como acusador, decimos en el litigio, necesita también a Dios como abogado. Por eso se creó esta ley nueva del Sistema Nacional Anticorrupción, primero, y de ahí derivó nuestra ley, pero que plantea un esquema distinto. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos una ley nueva de anticorrupción? Es que la corrupción es un problema que ya nos rebasó, es un problema al que todos le tenemos que entrar. Por eso se creó este sistema en donde una parte importante es la ciudadanía que tiene que intervenir para ejercer de nueva cuenta, para que regrese el ejercicio pleno de la ciudadanía y la ciudadanía se empodere respecto del servidor público. Que la ciudadanía tome conciencia que es el jefe y el servidor público es su empleado, que es una manera que sustenta la rendición de cuentas. Por eso el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción es precisamente para recordarnos eso, que la ciudadanía es el empleador y el alto funcionario, desde el presidente de la República hasta la persona que desempeña la labor más sencilla, es empleado de la ciudadanía. Por eso tenemos que tomarnos en serio este ejercicio. Me dijeron, pero tienes que explicar qué es lo que vas a hacer. Primero,
la primera tarea que haría si yo fuera seleccionado para participar en este comité, la primera tarea, difundir qué es el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción. La gente no sabe qué es esto, la gente duda y desconfía, la gente está temerosa, a la gente se le ha dado, los voy a decir respetuosamente, durante mucho tiempo a tole con el dedo. Ha puesto su atención, ha puesto su emoción en instituciones que a la larga han fracasado. ¿Qué es la primera tarea? Fortalecer, posicionar este sistema estatal de anticorrupción. Hace algunos años, hace 20 años, fumar era algo que estaba dentro de lo in, dentro de lo chic, era algo bello en las películas de los años 80, algunos no lo habrán visto, pero salían con su cigarrote. Pasó el tiempo y hubo campañas efectivas para decir que fumar era algo incorrecto. Hoy alguien fuma en algún contexto y recibe una reprimenda social. Lo mismo pasó con el tema ambiental. Ustedes, las personas que tengan hijos, podrán percibir que si ustedes van conduciendo y tiran una botella a la carretera, el niño de 7 años dice: papá, eso es incorrecto. Pero ¿qué es lo que hicimos ahí bien? Lo que hicimos bien ahí fue inocular, por utilizar un verbo que tal vez no sea el más correcto, inocular en el niño esa conciencia. Tenemos que difundir primero qué es el sistema estatal. Tenemos que explicarle a los niños para qué sirve esto. Tenemos que decirle a la ciudadanía: denuncia, hay un portal digital, para que no nos pase lo que nos pasó con el sistema de transparencia. Nadie lo usa y es una herramienta poderosísima de empoderamiento ciudadano. ¿Qué hacemos con la transparencia? Tenemos instituciones que son que debían ser verdaderos templos de acceso a la información y no lo son. Lo digo respetuosamente, en parte porque el ciudadano no ha ejercido su derecho a la transparencia. Tenemos que hacerlo. La primera tarea, tenemos que fortalecer, difundir. Desde luego que tenemos que hacer los diagnósticos y tenemos que proponer las medidas de corrección. A largo plazo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener claro qué es el Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana no sanciona, el Comité de Participación Ciudadana no investiga. Es un órgano que propone, es un órgano que diagnostica. Si me preguntan, ¿qué va a hacer usted para combatir la corrupción? Sí, vamos a combatir la corrupción aportando ideas, pero debemos saber la naturaleza de nuestra institución para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a ir a hacer las auditorías. Sí, queremos hacer eso, pero no lo vamos a poder hacer porque el principio de legalidad nos restringe. A largo plazo, ¿qué vamos a hacer? Hagamos algo muy sencillo: imprescriptibilidad de faltas administrativas graves. Modifiquemos nuestra ley de responsabilidades de los servidores públicos y hagamos imprescriptible las faltas administrativas. Segundo, tomemos el diseño de las faltas administrativas de la ley de responsabilidades de los servidores públicos y hagamos una propuesta para los señores diputados. Hoy estamos aquí en su casa, y hagamos una propuesta aquí y pidámosle a los diputados algo. Señores diputados, rediseñen todos los delitos para servidores públicos. Todos los delitos contra los servidores públicos fueron construidos en 1940 durante la vigencia que fue creado el Código Martínez de Castro, el Código Martínez de Castro en 1940, y todavía tenemos ese diseño. Por eso, cuando las personas acusadas de un delito acuden en calidad de imputado ante los tribunales, los jueces orales te conceden el amparo, porque esos delitos tienen una deficiencia, no cumplen con principios que los derechos humanos de hoy exigen para la construcción de los delitos. Generalmente los delitos contra los servidores públicos tienen una deficiencia, no son taxativos, no son claros.
pero ni siquiera tenemos que inventar, están excelentemente diseñadas ya las infracciones administrativas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. De ahí tomemos, incorporemos al Código Penal. Entonces, habrá una precisión absoluta respecto de la conducta prohibida. Pero tenemos que hacer eso, porque tal vez avancemos en el tema de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pero la nave hará agua tratándose de responsabilidades penales. Ahora, si el régimen de prescripción es laxo, hagámoslos imprescriptibles. Es una lucha que se da en Perú, que se da en Chile. Están luchando por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. De esa manera, quien se atreva a cometer un delito en estas circunstancias estará pensando, nunca dejará de pender el hacha sobre mi cabeza. Son cuestiones muy sencillas, pero además tenemos que hacer otras cosas más. Tenemos que utilizar la plataforma digital. Tenemos que utilizarla, denuncias públicas, denuncias ciudadanas, y además tenemos que utilizar, ser creativos. Nosotros no tenemos en México el juicio de pérdida de investidura. Un diputado puede faltar 6, 7 veces, un servidor público puede no asistir, un servidor público puede ser acusado de corrupción, y los ciudadanos no tenemos un mecanismo para oponernos a esa determinación. Escuchamos a Duarte, a los 2 Duartes, escuchamos a gobernadores que son acusados de delitos, pero la ciudadanía no tiene ni un mecanismo para oponerse en contra de esa designación. Creemos, promovamos la creación del juicio de pérdida de investidura. ¿Qué es lo que fomenta la corrupción y el clientelismo político? Gracias. ¿Qué más? Vamos a la parte de preguntas por parte de la Comisión de Selección. Gracias. ¿Qué más? Respecto a lo que está manifestando de la legislación penal respecto a delitos de servidores públicos, ¿cómo haría para reforzar esos tipos penales en específico? ¿Cómo le haría? Desde el punto de vista del comité de participación. Sí. Como somos una instancia que puede proponer y tendríamos mano en eso, tendríamos una preferencia en esa proposición, lo que tenemos que hacer es que, como esos delitos fueron creados en 1940, cuando las visiones de derechos humanos estaban pues, en el pasado, hoy los derechos humanos han evolucionado, pero nuestros delitos no. La violación que advierto de los delitos, de la construcción de los delitos, es que siempre violan el principio taxativo. Comete el delito de abuso de autoridad el que conceda una ventaja indebida u otorgue un daño. ¿Daño de qué? ¿En qué circunstancias? ¿En qué características? Y los amparos, los jueces federales son muy generosos al conceder esos amparos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rediseñar y decirle al servidor público las reglas del juego, lo que está prohibido. Hay que decírselo con mucha claridad. Yo creo que el diseño de las infracciones administrativas que tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas es sumamente taxativo. Por eso, yo lo que sugiero únicamente es que tomemos esas descripciones administrativas típicas de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las llevemos al Código Penal, claro, siguiendo el procedimiento legislativo. Y con eso tendríamos plena certeza de que los delitos son taxativos, de que no violan el principio de legalidad y que no nos van a ganar un amparo. Perdón, ojalá con eso de respuestas. Adelante, bueno, una parte casi final de su discurso es: tenemos que utilizar la plataforma digital para facilitar toda la información y demás. Pero en una parte anterior nos hablaba de la plataforma o del sistema de transparencia que no funciona o la ciudadanía no la está usando. Entonces, en esta parte de que desde el Comité de Participación Ciudadana van a estar proponiendo, van a estar vigilando que todo lo que pongan en marcha funcione. Entonces, ¿cómo hacerle para que con esta plataforma
no suceda lo que ya comentaba del sistema de transparencia. O sea, ¿qué va a proponer o qué medidas va a estar ahí puntual vigilando que para que esta plataforma realmente funcione y cumpla con sus objetivos y no caigamos, ¿no?, en una apatía ciudadana porque la plataforma no está funcionando? ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Es que precisamente es eso. Toda la ciudadanía, en términos generales, el 99% de la ciudadanía está inconforme con los servidores públicos. Todo el mundo, o sea, que le pregunta alguna evaluación respecto de sus servidores públicos, hacen acusaciones vagas, imprecisas, pero hay un malestar general, hay un malestar generalizado. Pero la ciudadanía no tiene un mecanismo jurídico para dar cauce a ese malestar. No lo tiene. La gente escucha en la televisión y dice, es que Duarte se robó tantos millones de pesos, pero el veracruzano, ¿qué tiene que hacer para poder inconformarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo recobra ese poder ciudadano? ¿Cómo lo empoderamos para que él pueda presentar una denuncia? ¿Dónde están las pruebas? Primero, para presentar una denuncia se requiere primero que esté probado, que esté fundado, que esté motivado, que haya datos necesarios. Para eso necesitamos el sistema de acceso a la información pública. Nosotros podemos obtener a través del acceso a la información pública toda la información que necesitamos para sustentar una denuncia administrativa. Esa herramienta no la hemos utilizado, pero debemos, o sea, son patas de una misma mesa. El acceso a la información pública, la rendición de cuentas y todo el sistema nacional de protección. Todo es un todo y necesitamos fortalecer el acceso a la información pública primero. Después de eso, utilizarlo para sustentar nuestras denuncias ciudadanas. Todos los procedimientos de licitación deberían ser información pública de oficio, pero si ya entramos, no la encontramos. Sí, debemos decirle a la ciudadanía, en esta tarea de difusión, aquí está el mecanismo para que tú puedas ejercer el control que como ciudadano tienes respecto de tus autoridades. Tenemos que empezar a explicarles, tenemos que empezar a decirle cómo lo vamos a hacer para que no nos venza la apatía. Esa es la tarea difícil. Somos apáticos, nos hemos cansado. Yo hago litigio ante la Suprema Corte y me canso mucho. Estoy llevando la defensa de Río Salado, que te llevo 15 amparos ante la Suprema Corte y me canso demasiado. De repente digo, ya debo volver a la función pública porque esto es muy cansado. Pero no, es importante que la apatía no nos venza. Es importante. Yo vine a este comité porque verdaderamente quiero aportar algo. Sí, hay una frase que todos ustedes conocen que dice que no solo nos debe preocupar la maldad de los malos, sino la apatía de los buenos. Por eso es que me inscribí. Por eso. Pero nada se va a hacer sin entusiasmo. Nada se va a hacer sin entusiasmo. Ustedes tienen en sus manos un momento histórico. Ustedes, la gente dice, es que todo está arreglado, ¿para qué vas? Y yo digo, no está arreglado. Yo voy a ir y voy a hacer mi planteamiento y voy a decir mis ideas. Si me dicen que no, bueno, yo fui, porque no quiero estar dentro de la apatía de los buenos. No, quiero colaborar, quiero hacerlo. Yo he visto que las cosas pueden ser posibles. Es posible, cambiar es posible. Puse el ejemplo de los temas ambientales y puse el ejemplo del cigarro. ¿Por qué no generamos una cultura contra la corrupción, contra el cochuco, contra la mordida? Que eso se vuelva algo malo. Que no nos recriminen nuestros familiares, nuestros amigos. Oye, ¿por qué le das la Sor Juana al de tránsito? Oye, qué mal te ves. ¿Qué empieza a ver ese retroceso? Pero la ciudadanía debe encontrar un mecanismo para sacar esa inconformidad social. Si no abrimos esos canales de inconformidad social, no estamos dándole salida al express. Sí, la ciudadanía también tiene que tener mecanismos para inconformarse. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ayudar de marchas, plantones, porque no hay mecanismos para que la ciudadanía manifieste sus inconformidades. Esto es un ejercicio maravilloso de construcción de ciudadanía. Por eso estoy aquí. Además es una situación inédita e histórica. Este sistema estatal anticorrupción yo creo que está en las manos de ustedes.
Más, perdón. Ciudadano maestro, que además eres maestro, ¿no? Gracias. Carlos Morales. Mira, Gracias. yo leí tu exposición de motivos y hay una parte que me llama mucho la atención al final. ¿Qué requiere el sistema estatal anticorrupción para cumplir el cometido? Y tú contestas, recursos económicos y estar compuesto de servidores públicos excepcionales. Nada más. Conocedores, honestos y valientes. Si el día de mañana estás entre esos 5 ciudadanos que formen parte del Comité de Participación Ciudadana, que es uno de los componentes de este sistema estatal de combate a la corrupción, veo tu experiencia, vas a ser valiente con estos temas de anticorrupción, de combate a la corrupción, nos vas a dejar ver todos esos conocimientos desde esa trinchera. Desde luego. ¿Sí? Es un compromiso absoluto que haga honorable órgano ciudadano. Indiscutiblemente sí, y le agradezco mucho estas palabras. Necesariamente se requiere valentía. Necesariamente se requiere valentía para no ser tentado por el canto de las sirenas. Necesariamente los poderes fácticos, las deficiencias administrativas, legislativas van a representar un verdadero problema. Nos pueden hablar al oído, pero no la valentía, la fortaleza, los principios dicen que uno necesita eso. Esa es otra pregunta. Gracias, señor. Quiero que nos hable de su experiencia en materia ambiental. Usted litiga, ¿cómo ha influido la corrupción para afectar al medio ambiente? Mire, solamente litigo los casos del río Salado y el río Atoyac ante la Suprema Corte. Pero es ante la Lo Suprema. que puedo percibir es lo siguiente, percibo que la ciudadanía descarga sus aguas residuales en los ríos que circundan esta ciudad, y advierto que las instancias administrativas federales, estatales y municipales encargadas de atender el tema no hacen absolutamente nada. En esa omisión de actuar está la corrupción. Tal vez no sea una corrupción de te doy ahí 10,000 pesos, 20,000 o 100,000 o 1,000,000 para que te hagas de la vista gorda con mi desado, pero esa inactividad también es corrupción. También es corrupción. Yo no sé qué nos vaya a decir la Corte en algunos meses, si tenemos o no tenemos la razón, o si debemos litigar ante las instancias administrativas. Pero lo que conseguimos con nuestra pequeña asociación, que por cierto no recibe un peso de nadie, ni del Estado, ni de la Federación, ni internacional, ningún apoyo, es que le estamos haciendo solitos para que nadie venga y me diga, es que nosotros nos mantenemos. No. Lo que percibo en estos temas de nuestros 2 ríos, que antes, dicen, eran sumamente bellos y había una gran fauna, es que hay una gran inacción, no quiero decir del Estado, sino de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, que no hacen nada. No hacen nada. No sé por qué. Me lo imagino, pero no tengo datos para poder hacer una afirmación de esta naturaleza. Adelante. En la exposición de sus motivos, incluso abiertamente el conocimiento de su experiencia, usted invocó básicamente la figura de imprescriptibles, y ahorita que está comentando respecto a la omisión, yo le preguntaría a usted si la figura de imprescriptibles no será un sinónimo de omisión, transgrediendo el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Dominicanos, toda vez que tutela la administración de justicia. Y si usted me nos comenta abiertamente que como propuesta de un hecho de corrupción, ya sea propiamente de un servidor público o de un particular, que sean imprescriptibles para que lo que le reste de vida pues sea en un momento pues juzgado por el comité coordinador o por la autoridad correspondiente, ¿no? ¿Usted vería viable ese tema, ya que la ciudadanía pues lo que más exige ahorita es el combate a la corrupción, y si un servidor público a sabiendas de que comete un hecho de corrupción, es decir,
pues como el comité pues va a proponer la figura insuscriptible, pues tengo el resto de mi vida para que me juzgue, salvo que no me pase nada, sería un excluyente, ¿no? Ahora, en el tipo penal, usted comenta que por las necesidades y las coyunturas que se dan actualmente, pues esas figuras penales pues, quedan lamentablemente obsoletas. Sin embargo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas maneja un catálogo de conductas, hechos graves y no graves. ¿Usted considera homologar ese catálogo al Código Penal y en consecuencia las mismas sanciones, tanto servidores públicos como particulares? No. Quiero homologar la descripción normativa. Okay. La descripción típica administrativa, llevarlas al Código Penal. Digamos que en un ejercicio de pragmatismo y de rapidez, podemos tomarlas de ahí, porque están muy bien construidas, las he estado analizando y están muy bien construidas. O sea, ya responden a otros estándares, específicamente los estándares de derechos humanos. La penalidad tendría que ser motivo de debate por parte de nuestros legisladores. Necesariamente. Yo lo que sugiero es que ya están mejor construidas las administrativas, por lo tanto podemos tomarlas y llevarlas al Código Penal Federal o al Código Penal Estatal de Oaxaca, porque nuestro Código Penal hecho en 1980 era una reproducción del Código de 1940, entonces siguen manteniéndose aquellos esquemas de 1940 en la redacción típica. Por lo que se refiere a la imprescriptibilidad, nuestra Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos de 1996 establecía 3 años de la prescripción. O sea, uno contaba sus 3 años, dejaba de trabajar 3 años y decía, se acabó este tema. Fin. Ya, oye, sí, los servidores públicos decían, bueno, ya me llevé de aquí tanto dinero, pero ya de 3 años se acaba esto, pasa el tiempo y olvidamos este tema. Ya. No, lo que queremos es que no prescriba. Que cambien los gobiernos y que exista la posibilidad de que otro gobierno, posteriormente, de otro giro, de otro partido, pues venga y investigue. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que nuestro procedimiento administrativo disciplinario se rija bajo los principios del nuevo sistema acusatorio empresarial. Si a nuestro procedimiento administrativo le damos la publicidad, la oralidad, la contradicción, la mediación y todas esas cosas que tiene el nuevo sistema acusatorio, va a ser muy difícil que una institución investigadora pueda construir un procedimiento administrativo sin pruebas. Se va a caer, se va a evidenciar. Por eso tendremos que ir buscando los equilibrios. Mi propuesta sería, otra propuesta en ese sentido sería que nuestro procedimiento se volviera más garantista. Más garantista porque también tenemos que ver que del otro lado está el Estado, que puede emplear nuestra ley y todas las buenas intenciones de la ley en contra del opositor. ¿Sí? Podría ser. Correcto. Muchas gracias. A usted, Ok, ¿ya hay alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos mucho al licenciado Carlos por su participación y sus cosas. muchas gracias a todas y a todos. Gracias.